Bueno, muy buenos días. Esta es la grabación para la socialización, para la solución del examen de admisión o parte del examen de admisión de este 7 de noviembre en la jornada 2. Eh, Mucho gusto para los que no me conocen. Yo soy Estefa Betancourt. Llevo como 9, 10 años enseñando razonamiento lógico. Bueno, y eso es Razón UDA, que es un proyecto muy lindo, que cada vez crece y se vuelve más bonito. Entonces, es un curso que básicamente tiene un interés social porque obviamente mantenemos o tratamos de mantener como una población y unos precios que permitan que ustedes tengan un preu de calidad, ¿cierto? Teniendo como muchas posibilidades para estudiar por poco precio, por poco valor, pero además vamos a tener, les adelanto, un preu vacacional gratuito. Acuérdense que vamos a tenerlo del 27 al 15, solo hay que inscribirse, ¿cierto? Y por eso pues están invitados a ese espacio claramente. Muy bien, yo creo que ya estamos la mayoría, los que íbamos a estar, entonces bienvenidos. Esta es una solución parcial porque al fin y al cabo tengo más o menos unas 21 preguntas, 21 a 22 preguntas. Hay unas para completar, pues hay dos que son para completar. Vamos a ver si se acuerdan un poquito de ellas y arranquemos de una vez. Entonces, lo vamos a hacer en orden y vamos a hablar de las estrategias que el curso ofrece. Ah, bueno, lo que se mueve ahí detrás es mi perrita. Ella se llama Botas y es parte de las clases porque siempre está ahí acompañándome. Va por ahí, como que le da vuelta a la casa y vuelve. Entonces, bueno, vamos a empezar. Este ejercicio, todo lo que tenga letras nos asusta, ¿sí o qué? Pero ¿cuál era la estrategia fundamental en lo que tiene letras? Particularizar, ¿cierto? Todo lo que tiene letras nos asusta, pero en realidad antes pueden ser ejercicios súper sencillos, o sea, pueden ser incluso más sencillos que ejercicios que tienen números explícitos. Solo tenemos que saber que esa es la estrategia, ¿cierto? Entonces, cuando nos dicen, cuando un determinado entero positivo X se divide por un entero positivo Y, el cociente obtenido es Q y el residuo es R, nos están planteando las cuatro partes de una división: el divisor, el dividendo, el cociente y el residuo. Y entonces cuando X más 2 QY, ¿cierto? Más 2 por Q por Y, se divide por Y, ¿cuál es el residuo? Entonces, lo que tendríamos que saber, chicos, es que si es un ejercicio tan general, es porque cumple para cualquiera. Cumple para cualquier valor. Desde que hagamos bien la división, desde que sepamos dividir, nos va a cumplir para cualquier valor y vamos a poder sacar la conclusión con cualquier valor de los que asignemos. Entonces, vamos a probar que cuál va a ser nuestro dividendo. ¿Cuál quieren que sea nuestro dividendo? ¿Cuál quiere que sea nuestro divisor? Ah, y, y con eso ya sabemos el residuo y el cociente. Tres y dos, vale. A ver, 3 y 2. Números pares, necesariamente. Bueno, 4 y 2. 4 y 2. O sea que el residuo quedaría de cero, porque estaríamos dividiendo exactamente. Vamos a empezar con cualquiera porque la verdad no importa, ¿cierto? 9 y 4, miren. Vamos a ver. Se supone que entonces la X vale 4, la Y vale 2, la Q vale 2, porque cuando dividimos 4 entre 2 nos da 2 y nos sobra cero, ¿cierto? Y luego vamos a encontrar cuánto es esta suma. Si X más 2 por Q por Y, ¿cuánto es X? Es 4. Y 2 veces Q por Y, que es 2 veces 2 por 2, o sea, 4, ¿cierto? Eso va a dar 4 más 8 igual a 12. ¿Qué pasa cuando lo dividimos entre Y? O sea, ¿qué pasa cuando lo dividimos entre 2? ¿Cuál es el residuo? Cero, ¿verdad? O sea, nos dio el mismo residuo que originalmente. ¿Se dan cuenta?
eso es lo que tendríamos que entender, como si las opciones de respuesta están también de forma general, cuál es el residuo que nos está dando, ¿cierto? Y cómo lo podemos expresar. Pues si el primer residuo se llamaba R y nos volvió a dar exactamente lo mismo, pues entonces la respuesta es R. Pero pongamos otros valores para que se convenzan. No es necesario realmente. Cuando son ejercicios tan abiertos, tan generales, la verdad es que lo que importa es que yo haga bien la división, ¿cierto? Hagamos una división que no sea exacta, como para que ustedes se la pillen más fácil, necesariamente que es 0, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, es 9 y este es 4. Y cuando hagamos la división nos va a dar 2, ¿cierto? Porque 4 por 2 es 8 y va a sobrar un 1. ¿Todo bien con eso hasta ahí? Con los valores que me dio Tomás. Hacemos la división y nos queda un residuo de 1. Vamos a ver entonces, cuando nos preguntan por esta expresión y luego la vamos a dividir entre y, es porque vamos a reemplazar también la misma x, 9, más la misma q, que es 2, por la misma y, que es 4, por 2. Entonces tenemos 9 más 16, o sea, 25. Y 25 lo vamos a volver a dividir entre 4. ¿Cuál es el residuo de esa división? Vamos a volver a dividir entre 4 porque y es 4. ¿Cuál es el residuo de 25 entre 4? ¿Cuál es el múltiplo de 4 más cercano a 25? Es 24 y sobra 1. Así que nos está dando efectivamente que da el mismo residuo. Y si da el mismo residuo, pues la respuesta es que el residuo es R, ¿cierto? El original. ¿Todo bien con este ejercicio? ¿Estaba fácil? ¿Estaba chuleable? Si particularizamos, obviamente al principio como que asusta mucho, uno dice, ay, pucha, ¿cómo voy a lograrlo? Pero después uno lo chulea. Sí. Chicos, bueno, además sabemos que pasó algo en la tarde para muchos de ustedes. Pasó algo que obviamente los afectó de muchas formas. Creo que la uno estaba preparada para una, pues como para una emergencia o para un incidente como esos y digamos que las personas afectadas fueron muy afectadas. Entonces, nada, yo sí quiero que escuchemos a Wilmer, que fue estudiante mío y tiene como un testimonio sobre ese momento tan difícil. Quiero que lo escuchemos porque es donde se vuelve súper importante que a pesar de todo lo que nos pasa, que se fue la luz, exacto, que a pesar de todo lo que nos pasa, que podamos con el tiempo que nos den o con las posibilidades que nos den, como hacer maravillas, hacer magia. Eso sería lo importante porque no podemos, o van a haber cosas que no estén en nuestras manos. Wilmer, ¿estás por ahí? Profe, buen día. Sí, por aquí estoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bien, gracias a Dios. Buenos días a todos, muchachos. Espero que estén muy bien. Como dijo la profe, hubo pues una novedad ese día. Pues a mí me pasaron una cantidad de novedades. Todo se sumó. Casi no me dan permiso en la empresa. Salí carrereado, casi me accidento. No alcancé a almorzar pues totalmente. Llegué al RAS, al examen. Recibí una llamada pues de la casa que mi mamá estaba muy mal y depresiva y como no sabían que yo me iba a presentar porque era una sorpresa, entonces tenía que ir a atenderla. Me tocó conseguir a alguien, un psicólogo, para que fuera y la acompañara para yo poder estar pues en la evaluación. Entonces llegué pues como muy angustiado. Eh, ese mismo día se me dañó el celular, o sea, ese día se juntó todo, como que la vida diciéndome que me la iba a poner pues como difícil. Pero sin embargo, pues llegué a afrontar el examen. Llegué ahí, faltaban como 3, 4 minuticos. Afortunadamente pues sabía dónde quedaba el bloque, entonces llegué directo donde era. Eh, con el curso yo estaba muy, o sea, antes de entrar al curso estaba muy quedado en comprensión porque no he sido buen lector. Sin embargo, lo afronté muy bien. En comprensión siento que me fue súper bien. Pude haber sacado más de, si tuve ejercicios malos de comprensión, pude haber sacado 4, 3, 4, porque yo sé que me fue muy bien, estaba concentrado. Lo terminé en hora y 20, eran las 4:20, abrí el examen de razonamiento y empecé pues como a mirar, a hacer un rastreo como nos había enseñado Estefa, de qué ejercicios
tomar. Chuleé más o menos 20 que yo sabía que podía hacerlo rápido y el resto pues los hacía en el tiempo restante. Esa chulea no me demoró 5 minutos, o sea, no me demoró nada, empecé a chulearlos. Y la verdad, eran las 4:40, a esa hora se fue la luz, tuve solo 20 minutos para hacerlo pues como el examen. Y ¿Y cuántos hiciste de esos 20? en esos 20 minutos, este fue uno de esos que yo hice, este lo hice en menos de un minuto, porque es muy fácil pues la división y usted nos había enseñado también, nos había mostrado algunos ejercicios de estos en talleres y yo los vi. Era solo particularizar. Y en esos 20 minutos, con el entrenamiento y con todo lo que usted nos enseñó, profe, yo alcancé con total confianza a hacerme más o menos unos 13 ejercicios. Y eso lo hacía uno en minuto y medio cada ejercicio. O sea, en 20 minutos hice más de una cuarta parte del examen. Y para la carrera que yo aspiro, necesito en razonamiento unas 17 buenas. Y con esas 13 yo sé que me puede alcanzar. Y de ahí se fue la luz. Entonces en la cabeza se me venía como que todo, como todo lo que había pasado, cosas que me han pasado el fin de semana y yo, o sea, todo tan difícil. Y súmele a eso que el cuidador nos dijo, ustedes pueden utilizar la linterna del celular. Y como a mí el celular se me había regado algo, no se veía la pantalla, yo no lo cargué bien. Claro, ya se iba a descargar y no me da la linterna. No, Entonces me pegado con el agua lejos y las uñas largas. y no, estar llevado. Ush. No podía hacer nada. Y la verdad me bloqueé. O sea, ahí me bloqueé, pero tenía la confianza de que ya había solucionado una gran cantidad de ejercicios a una buena velocidad y que me había ido bien en comprensión, que me había ido bien en comprensión. Entonces me tocaba levantar la hoja, porque el reflejo de los compañeros que estaban ahí presentando con la linterna, yo alcanzaba a ver, alcanzaba a leer enunciados. La luz llegó exactamente a las 6 en punto, a las 6 en punto, o sea, cuando se acaba la prueba. Habíamos del salón, yo pongo que eran por ahí unos 30, y a las 5:10 ya se había ido la mayoría. Yo sé que la gente se angustió, puso al azar lo que pudo y se fue. Entonces, de alguna forma hubo igualdad para muchos. Arribé con muchos compañeros y fueron aproximadamente 7 bloques a los que se le fue la luz. Entonces, fue una gran cantidad de estudiantes que se fue en hora y media y la mayoría empezó por comprensión. Entonces, en razonamiento, yo sé que la gente no alcanzó a solucionar el examen a conciencia todo, sino muy poquitos, pues muy pocos ejercicios. A las 6 de la tarde llegó la luz y el cuidador nos regaló 15 minutos. Esos 15 minutos me sirvieron mucho porque ahí pude devolverme y revisar los que yo en medio de la oscuridad como que había hecho y logré chulear unos 5 o 6 ejercicios más. Pero eso fue gracias al, pues como a todo este proceso, a todo el entrenamiento que Estefan nos dio, a todos los trucos. O sea, fue gracias a eso que logré en ese poquitico tiempo que tuve al principio y al final tener como esa lucidez de poder resolver con asertividad todos esos ejercicios. Porque si no hubiese sido así, todos esos 40 ejercicios se hubieran ido al azar, porque yo sé que muchos estudiantes hicieron eso, la mayoría se fue 5, 5 y 10. En el salón quedamos Porque los, 6, porque quedamos, esos 20 minutos para alguien que no sepa hacer entrenamiento militar, pues o que no tenga ese entrenamiento de escoger las preguntas, esos primeros 20 minutos se lo hubieran podido ir en solo dos ejercicios largos, pues o como solo dos ejercicios difíciles perfectamente. Entonces hiciste muchísimos o garantizaste muchísimos en ese poco tiempo. si hubieran hecho uno o dos, porque habían unos ejercicios con enunciados, habían unos de asertivos con enunciados largos, que yo sé que uno se demoraba mucho tiempo. Y en ese examen había solo un ejercicio de geometría, que era un pentágono con unos cuadraditos y todo eso, que se veía muy feo porque solución tenía raíz y todo eso, y tenía 2 puntos. Pero con las estrategias, ese fue uno de los ejercicios que yo pude sacar en minuto y medio. O sea, 2 ejercicios en uno. Si no, ese Qué ejercicio bueno. yo sé que lo hubiera pasado, o sea, lo hubiera chuleado y, o sea, hubiera seguido Ahorita lo vamos a ver, es que están súper chuleables esos dos, los dos pero son de que había que ir a mirarlos, pues a morbosearlos. perímetro de área. Y eso es lo que yo hice. Yo
digamos que como usted nos enseñó, morbosé todo el ejercicio, chulea y yo con estos me voy a ir y yo sé que con estos me va bien. Y en esos 20 minutos logré sacar más de la mitad de lo que yo había revisado. Pero pues eternamente agradecido creo con usted, independientemente del resultado de pase lo que pase. Eh, Ese proceso fue muy, muy bacano, fue muy lindo, aprendí demasiado y todos los que deseen pasar pues a la universidad, acá es el lugar, acá es el sitio, porque Llegó donde era. llegó donde era. Si quiere pasar a medicina pasa. Si quiere pasar a una ingeniería, ingeniería pasa. A lo que desee pasar. O sea, no, o como en otros pruebas que le dicen, no, es que, porque yo averigué en unos, no, si usted quiere pasar a medicina, entonces tiene que hacer un curso más avanzado aparte de este, tiene que hacer dos pruebas, porque yo había consultado. Cambian este, no necesitan, este es demasiado completo. Y aparte de los trucos, aparte de todo lo que nos enseña está la calidad humana y el valor agregado de dar de más, porque vea que ningún otro universitario al hoy, después del examen, a esta hora, haciendo pues como tanto esfuerzo por proyectar y mostrarle los resultados de lo que usted alcanzó a hacer, que en la primera jornada alcanzaron todo el examen y en esta alcanzaron la mitad de este examen. Eso, pues yo no lo he visto en ningún otro. Termina uno el preuniversitario, cancela todo y cada quien para su casa y si le fue bien y si no le fue tan bien. En cambio, usted ha estado, profe, ahí como atenta en los grupos, en el chat, preguntando, buscando, o sea, ha dado más de lo que es. Y eso es muy bacano, o sea, toda esa calidad humana, tanto de usted como de todo su grupo de trabajo, asistentes, o sea, es muy bacano. Entonces, el resultado, independientemente de lo que ocurra, yo estoy muy satisfecho y, y lo recomiendo mucho. Incluso lo he recomendado mucho en los estados, en redes sociales, a compañeros, a conocidos. Es chévere, es chévere. La integración, son muchas cosas. Entonces, acá es más allá que un preuniversitario, usted lo recibe a uno como si fuera una familia, y uno consigue muchos amigos. Es súper chévere y todos los que están acá saben que todo lo que yo estoy diciendo es verdad. Entonces vamos a ver cómo nos termina de ir, profe. Ah, Wilmer, bueno, gracias por tu historia. La verdad es que yo sí quería que entendieran lo importante de seleccionar los ejercicios al principio, porque miren, cosas como esas que no están en nuestras manos terminan por afectarnos muchísimo si no aprovechamos por lo menos el tiempo que tengamos, eh, bueno, como lúcidos y con luz. Pobrecitos, pobrecitos los de esa jornada. Yo creo que la angustia no se puede, yo creo que esa angustia pues como que afecta demasiado a otros niveles, incluso cuando llega la luz, incluso cuando les devuelven el tiempo, o sea, cuando les dan más tiempo, es difícil. Yo sé que es difícil. Vamos a continuar con el desarrollo. Y lo último ahí, cortico, que yo sé que muchos, incluso de jornada, unos estuvieron o sea, muy angustiados que no alcanzan a hacer todo el examen. Entonces, de pronto, para que vean que a veces uno cree que tiene una cantidad de problemas y hay otras personas que tienen una cantidad de obstáculos y sin embargo, tratar como de salir adelante, porque a mí, yo no sé, a mí me pasó, güey, pero una cantidad de cosas me pasó de todo y sin embargo, tuve pues como mucha lucidez para afrontar. De los que tuvieron la oportunidad de que no se les fue la luz, fueron muy afortunados en la jornada de la tarde, que fueron los bloques en la Facultad de Enfermería, Ontología y Medicina, porque ahí estuve el resto. O sea, toda esa gente estuvo muy afortunada. La ventaja de pronto que veo yo es que para cara que yo aspiro, los bloques que yo estoy, que se fueron la luz, ahí están todos. Entonces estamos como en la misma condición. Ya ahí va a jugar mucho como la suerte para muchos, pero para los que estamos preparados, yo sé que el resultado va a ser muy bueno. Y más si Crucemos estamos los con dedos, usted. crucemos los dedos verdecitos para todos. Ojalá que sí, porque el esfuerzo fue muy grande para que, nada, para que algo ajeno, pues como a nuestras manos nos lo dañen. Gracias, Wilmer, por eso. Chicos, como esta grabación se va a subir a YouTube, entonces voy a cerrar los micrófonos, pero si alguien pues necesita hablar, me avisa. De todas formas, me tienen que dar un permiso de
pues de que su voz y su nombre va a aparecer en la grabación. Si ustedes hablan, aparece en la grabación. Entonces, nada, pues como para que lo tengan en cuenta. A Wilmer pues le pediré el permiso respectivo para poder subir la grabación a YouTube, pero esa también es la razón por la que es difícil como la interacción en estos espacios que se van a subir pues a un canal tan público, ¿cierto? Listo. Entonces, miremos este ejercicio que es un operador arbitrario que obviamente nos da muchísimo susto, pero que de nuevo también se podía utilizar la estrategia de particularizar, de dar un valor a X, porque la verdad es que también estaba muy abierto. En últimas tenía una regla que se podía aplicar, una regla que se iba a aplicar, que era el triangulito de X, triangulito de un valor de entrada, era ese valor de entrada más 1 sobre ese valor de entrada menos 1. De manera que esa es la regla, eso es lo que hace el triangulito. Quiere decir que cuando yo tengo, claro, yo tengo una máquina que se llama triangulito y que le meto un valor, por decir algo, le meto el valor de X no puede ser ni 1 ni menos 1, porque si fuera así, entonces, digamos, incluso habría una indeterminación, pero supongamos que vamos a meter qué valor, por ejemplo, a triangulito. Algo diferente de 1 y menos 1. No es tan difícil. Un valor chiquito, listo, 3. Muy bien. Entonces, cuando nosotros metemos el 3, lo que saca la máquina es ese valor más 1 sobre ese valor menos 1. ¿Sí? Y entonces operamos y nos da 3 más 1, 4 y 3 menos 1, 2. ¿Todo bien hasta ahí? Y eso termina dando 2 porque 4 sobre 2 es 2. Quiere decir que si, por ejemplo, la X valiera 3, entonces el resultado daría 2. El resultado de triángulo de X daría 2. Pero ¿qué pasaría si en vez de meter un 3, metiéramos un menos 3? Porque lo que nos está proponiendo el ejercicio es que metamos la misma X, pero negativa. Entonces, pensaríamos, bueno, si a la máquina triangulito le metemos ya no un 3, sino un menos 3, ¿cierto? O sea, en realidad la X sigue valiendo 3, pero estamos metiendo el valor negativo, estamos metiendo menos X. Entonces, lo que sale es un menos 3 más 1, ¿cierto? Y un menos 3 menos 1. Exactamente lo mismo. O sea, el valor de entrada se le está sumando 1 y al valor de entrada se le está restando 1. Se opera, ¿cierto? Y luego obtenemos el resultado. ¿Cuánto es menos 3 más 1 arriba? ¿Cuánto sería menos 3 más 1? Quedaría negativo porque estaríamos restando algo, menos 2, muy bien. ¿Y cuánto sería menos 3 menos 1? Sería una suma de dos números negativos, como tener una deuda de 3 millones y meterse en otra deuda de 1 millón. Sería una deuda de menos 4 millones, ¿cierto? Una deuda de 4 millones. Y al final este menos y este menos se cancelan. Noten que nos quedó como ahorita, pero al revés. 2 sobre 4. ¿Sí lo notan? Ahorita nos quedó 4 sobre 2 y ahora nos está quedando 2 sobre 4. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros colocamos un menos al valor de entrada, o sea, cuando cambiamos la X por una menos X, nos está volteando la fracción, nos la está invirtiendo. Justamente el inverso de un número es 1 sobre algo, ¿cierto? El inverso de algo es 1 sobre algo. Así que, sabiendo eso, se podía contestar la D de dado, ¿cierto? Esa podría ser una forma rápida de contestar después de que sepamos que se encuentra lo contrario, pues o como que la expresión que encontramos es al revés. Cuando tenemos 1 sobre cualquier cosa, lo invertimos. Entonces, si era una fracción, por ejemplo, 1 sobre 4 sobre 2, nos queda 2 sobre 4. Por eso tenemos claridad ahí. Pero puede ser que no la veamos por ahí, ¿cierto? Puede ser que no entendamos lo del inverso. No pasa nada. Podríamos coger las opciones de respuesta y verificar cuál de ellas efectivamente nos da lo mismo que es lo que nos debería dar, ¿cierto? Y es que si nosotros nos dio triángulo de menos x, nos dio 2 sobre 4, o podemos simplificar y nos da un medio, entonces esto quedaría 1 sobre un medio, lo cual daría 2.
O sea, estaríamos invirtiendo el valor que ya que nos están buscando, que estamos buscando, no puede ser, ¿cierto? 2 es triángulo de X, pero no triángulo de menos X. Por ahí lo descartamos, ¿cierto? Ahora, menos triángulo de X implicaría que tendría que dar menos 2. Pero menos 2 no es porque es antes un medio lo que nos debería dar. O sea, triángulo de menos X debería dar un medio. Así que también lo descartamos. Y triángulo de menos X se supone que da un medio, con el menos adelante daría menos un medio, pero no, a nosotros nos dio un medio. O sea, no es igual a ponerle solo a ponerle un menos adelante, ¿cierto? Entonces, realmente descartamos las 3 primeras opciones de respuesta cuando las particularizamos y llegamos a la respuesta de dado. Bruno, este examen tiene muchísimos ejercicios tiene varios ejercicios que están tal cual, pero solo hasta verlo completo te podría decir eso, porque la jornada 1 también tenía muchos ejercicios que habíamos hecho tal cual en clase. En la cartilla, por ejemplo, sí, varios ejercicios chéveres. Entonces, ese era un ejercicio que definitivamente no era un venga para acá, era para después, porque incluso con la particularizada se hacía un poquito largo, pero no era imposible, era un ejercicio posible. Vamos con el siguiente. Este necesita muchísima concentración. Julián y Sebastián están jugando a enviarse mensajes en clave. Para ello tienen el siguiente sistema, perdón. Para enviar la palabra fresa se envía la palabra cifrada REAFS y el arreglo el cual indica un reordenamiento de las letras. Así, la letra que ocupa la posición 1 en la palabra original pasa a ocupar la posición 4 en la palabra cifrada. La letra que ocupa la posición 2 en la palabra original pasa a ocupar la posición 1 en la palabra fijada. Quiero que se fijen en esto. Eso es lo que nos están diciendo. Se supone que la palabra original es fresa. Esta letra que está en la posición 1 va a quedar en la posición 4 en la palabra cifrada. O sea que si tenemos las 4 posiciones, las 5 posiciones para las letras, la F tendría que dar en la posición 4. Esta letra que está en la posición 2 en la palabra original va a quedar en la posición 1 de la letra de la palabra cifrada. O sea que esa R va a quedar al principio de la palabra cifrada. Sí, es un ejercicio que necesitamos, o sea, es un ejercicio fácil, pero que necesita mucha concentración porque tenemos que saber de qué estamos hablando, si de la cifrada o de la original, ¿cierto? Esta E que está en la tercera posición de la palabra original va a quedar en la segunda posición de la palabra cifrada, por eso queda en la segunda, ¿cierto? Queda aquí. Y así, de manera que esta S que estaba en la cuarta posición en la palabra original va a quedar en la quinta posición y por eso queda aquí y luego queda la A acá. Si ven que el ejemplo nos sirve como para entender o como para verificar si estamos entendiendo el contexto. La mayoría de ese texto es la explicación de exactamente lo mismo. O sea, con el primer ejemplo hubiera bastado para saber cuál era la instrucción. Lo demás es como la repetición de la repetidera y realmente no era necesario si entendíamos la primera instrucción, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un primer ejercicio y vamos a hacer el primer ejercicio y vamos a ver si lo entendemos bien. Si Julián quiere cifrar la palabra armonía utilizando el arreglo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y con el 6, 1, 7, 3, 5 en la parte de abajo, que quiere decir las posiciones que van a ocupar en la palabra cifrada. Esto es con respecto a la palabra cifrada, esto es con la palabra original. Entonces, la palabra cifrada que enviará es, muy bien, ¿cuál es la recomendación acá, chicos? Que en ejercicios como estos seamos mucho más de fijarnos en las opciones de respuesta y de contrastar cosas. Por ejemplo, fíjense que estas M's son iguales para, a ver, en primer lugar, la primera letra. Si yo descubriera que es la R, me quedarían solamente esas dos opciones. Si yo descubriera que es la I, me quedarían solamente estas dos opciones. O sea, podría descartar 2 de 4. Así que me conviene pensar qué pasa con la primera letra. Puede ser una forma para descartar 2 de 4. Porque la primera letra aquí es la I y acá la primera letra es la R. Entonces, ese tipo de estrategias, chicos, son importantes porque a veces nos concentramos tanto en solucionar la pregunta que nos olvidamos de las opciones de respuesta y vamos a tener que estar pendientes de ellas todo el tiempo precisamente para ahorrar tiempo. Entonces, cuando nos dicen,
Voy a hacer un énfasis acá para que se vea mejor. La palabra original es armonía. Quiere decir que esta, que estaba en la A, que estaba en la primera posición en la palabra original, va a quedar en la sexta posición de la palabra cifrada. O sea, que si estuviéramos hablando de la palabra cifrada, entonces la A tendría que quedar al final. Bueno, son 7 letras. La A tendría que quedar en la penúltima posición. Pero vamos a fijarnos, por ejemplo, qué va a pasar con la primera letra. La primera letra es la R. La primera letra en la palabra cifrada va a ser la R. Y eso quiere decir que estamos esperando una palabra que empiece con R. Y ya por ahí descartamos 2 opciones de respuesta. Descartamos la C y la D, ¿cierto? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Por qué descartamos esas dos? ¿Por qué sabíamos que empezaba con R? Luego, fíjense que fijarnos en esta última letra no va a servir de nada. Fijarnos en esta última letra, en esta penúltima letra no va a servir de nada. En esta tampoco, en esta tampoco. Así que vamos a fijarnos estrictamente en quién va a quedar, por ejemplo, en la cuarta posición. Si la I o la A. ¿Quién quedaría en la cuarta posición de la palabra cifrada? Pues bueno, aquí lo tenemos. Esta es la cuarta posición de la palabra cifrada y corresponde con la A. O sea que estamos esperando que tenga una A en la cuarta posición, no una I. Y ya con eso también descartamos la otra opción de respuesta. Esperamos una A en esa cuarta posición y no una I. Y por eso nos queda solamente la B de barco. ¿Qué tal, chicos? ¿Entendimos un poquito mejor la instrucción? No importa por dónde hayamos empezado, ¿cierto? Lo importante es que nos haya dado obviamente la misma respuesta, pero digamos que lo confuso es que los numeritos de abajo son las posiciones que ocupan las letricas de arriba en la palabra cifrada. Vamos con la otra, que es un poquito más difícil, porque la otra nos da la palabra cifrada con el código y entonces nos tenemos que devolver. Hacer ese razonamiento inverso es más difícil. Por eso nos tenemos que asegurar de haber entendido bien este. Miremos esta. Para descifrar un mensaje utilizando el método anterior, note que si se recibe, o sea, si ya el resultado fue la palabra arang, el arreglo fue este, entonces se podrá volver a la palabra original ganar, ¿cierto? Notando que la letra N, que está en la posición 4 en la palabra cifrada, ocupa la posición 3 en la palabra original. Fíjense que esta N de acá, que ocupa la posición 4 en la palabra cifrada, ¿cierto? La del programa de televisión, ¿cuál era? Bueno, vamos a ver ahorita. Este nos va a tocar devolvernos un poquito. Nos están diciendo, vea, esta letra era la cuarta de la de la palabra original, que era ganar. Y por eso esa palabra cifrada quedó empezando con A, ¿cierto? Porque va a tener la A, que estaba en la cuarta posición antes, la va a tener en la primera posición. Pero creo que el ejemplo que estaban dando era por ejemplo, acá. La N, que está en la posición 4 de la palabra cifrada, ocupaba la posición 3 en la palabra original. Sí, esto de acá. Esto es lo que me están diciendo. La N estaba antes en la posición 3 de la palabra de la palabra original, pero quedó en la posición 4 en la palabra cifrada. Entender esa instrucción es muy difícil porque nos estamos devolviendo, o sea, es la misma instrucción, pero nos estamos devolviendo. Entonces después nos dicen que se recibieron las palabras esigor y esta, rarísima, y esos arreglos. Entonces vamos a entender cómo se configuraría eso. Fíjense que las opciones de respuesta también nos permiten como descartar, o sea, si nos fijamos en la letra inicial, podríamos descartar si empieza con R o si empieza con S. Y si nos fijamos en la letra inicial, podríamos descartar si empezamos con A o si empezamos con E.
¿cierto? Entonces, bueno, por ahí tenemos como la posibilidad de ser más rápidos. Es Igor, es el resultado acá. ¿Qué quiere decir que este 6? ¿Qué quiere decir este 6 con respecto a este 1? ¿O qué quiere, por ejemplo, decir este 1? Ese 1 quiere decir que la letra que estaba en tercer lugar, por ejemplo, va a quedar en primer lugar en la palabra cifrada. Ajá, sí, José, exacto. Quiere decir que en la palabra original hay una letra que luego en la palabra cifrada quedó de sexto lugar. O sea, estamos buscando, sí, Diego, normal. Estamos buscando que la palabra original empieza con R. Vamos a ponerlo otra vez. La palabra cifrada quedó como esigor, ¿cierto? Pero vamos a fijarnos en el 1, porque este 1 es la primera letra que no la conocemos, pero que quedó en el sexto lugar de la palabra cifrada. Esa letra, que es la primera de la palabra original, quedó en el sexto lugar de la palabra cifrada. ¿Cuál es el sexto lugar en esta palabra cifrada? La R. O sea que estamos buscando que la original empezara con R. Solo por ahí ya descartamos dos opciones, porque sabemos que empieza con R, o sea que no es Sergio. Empezamos con R de riesgo. Y luego no vamos a perder tiempo y vamos a ir directamente a la segunda palabra, porque ya sabemos que la primera palabra es riesgo. Ya no tenemos que molestar más ahí, ¿cierto? Vamos a la segunda palabra y vamos a ver si es Ecuador o acuerdo. La segunda palabra es O-R-A-U-C-D-E. Y de nuevo, vamos a fijarnos en ese 1. Esa, esa primera letra de la palabra original va a quedar en la séptima posición de la palabra cifrada. ¿Cuál es la séptima posición de esta palabra cifrada? Si esa es la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7. La E, muy bien. O sea que nuestra palabra cifrada quedó con la primera letra de la palabra original, quedó al final. Por lo tanto, nuestra palabra original empezaba con E. Solo fijándonos en ese detalle, porque además, pues obviamente no tenemos tanto tiempo, ya el ejercicio es muy difícil de comprender. Es muy bonito, pero es enredadito, sobre todo si estamos muy nerviosos. Entonces ya sabemos que empieza con E y que empieza con R, y con eso marcamos la B de barco. Exacto, porque la verdad es que no es un ejercicio para concentrarse en todas las letras, en cada una de las letras no, solamente en las iniciales o en las finales, en aquellas que nos permitan descartar, porque al fin y al cabo, miren, si nos hubiéramos puesto a terminar de completar el riesgo, eh, perdemos demasiado tiempo, porque ya sabemos que es riesgo, lo único que necesitábamos saber era si empezaba con R o si empezaba con S. Claro, Diego, es muy normal que eso nos pase en un examen de admisión, pero mira que de alguna manera, yo digo que pasa mucho bobo confiado, o sea, pasa mucha persona preparada y tesa, pero también pasa mucho bobo confiado porque en realidad no se pone a verificar tanto, ¿cierto? Pues como que no se queda ahí dándole vueltas al mismo asunto, sino que dice, ah, sí, eso fue, y se va, ¿cierto? Entonces, en muchos casos, la confianza es fundamental para pasar, pero porque te enfoca en lo que realmente te están preguntando. Vamos con la siguiente. David van a dar todos los martes y jueves. Todos los martes y jueves. Pero Oscar monta en bicicleta un martes sí y un martes no. ¿Sí? O sea, como martes de por medio. ¿Lo entendemos? Si ambos comenzaron sus jornadas de deporte un mismo martes la primera semana del año, entonces el número de la semana en la que David ha practicado natación por 20 jornadas más que las jornadas de bicicleta de Oscar. Ese 20 jornadas más es una comparación. ¿Qué quiere decir eso? Que por decir algo, la cantidad de David puede ser, no sé, 24 y la cantidad de Oscar es 4.
Ese 24 es 20 jornadas más que 4. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuándo o en qué momento el número de montadas que lleva Oscar, que lleva David, perdón, el número de nadadas que lleva David es 20 jornadas más o 20 como nadadas más que las montadas de Oscar? Algo así nos están preguntando. Entonces, obviamente, bueno, la pregunta ya nos cuestiona un poquito, pero además hay que pensar en una cosa, y es, por ejemplo, en la semana 1, David nada martes y jueves, o sea que tiene 2 jornadas, mientras que Oscar solamente el martes. En la semana 2, David también martes y jueves, mientras que Oscar no hace nada. ¿Sí ven? Porque ese es el martes que no va a montar bicicleta. Es decir, cada 2 semanas sucede que David lleva 4, mientras que Oscar lleva apenas una. ¿Lo notan? Cada 2 semanas, o sea, para la semana 2, David lleva 4 y Oscar lleva una. Para la semana 4, David lleva otras 4 y Oscar lleva 2 apenas. Porque él monta apenas una vez cada 15 días, una vez cada 2 semanas. Entonces, por eso se va acumulando de a uno, mientras que David monta 4 veces a la semana, más bien nada 4 veces a la semana y por eso se va acumulando de a 4. Esa parte la entendemos como de la secuencialidad. Fíjense que yo acá solo me estoy concentrando como en las semanas pares, pero porque quiero como de una vez acercarme más rápidamente. ¿Todo bien con eso, chicos? ¿Están muy callados? ¿Vamos bien? Listo. En la semana 6 entonces ya llevamos, ya David lleva 12 y Oscar lleva 3. Luego en la semana 8 ya David lleva 16 y Oscar lleva 4. Fíjense que cada vez como que la brecha es más grande y nos están preguntando cuando la diferencia sea de 20. Aquí la diferencia es de 9. Aquí la diferencia es de 12. Nos vamos acercando. Cuando la diferencia, o sea, cuando David lleve 20 jornadas más, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, va a ser 20, luego 24, luego 28 y aquí va a ser 7. Digamos que una vez ustedes analizan los primeros, se van a dar cuenta que David es múltiplo de 4 y que Oscar va de 1 en 1 y que es siempre la mitad de la semana para la que llevemos. O sea, si llevamos 10 semanas, Oscar lleva, perdón, 5. Si llevamos 12 semanas, Oscar lleva 6. Y si llevamos 14 semanas, Oscar lleva 7. Es decir, no es necesario hacer toda la tabla completa. Digamos que con un buen análisis uno simplemente hace los primeritos y se va hasta el final, pero lo estamos haciendo completo para que quede muy claro en la grabación. Entonces, claro, miren que ahí la diferencia ya es una diferencia de 21. ¿Por qué es una diferencia de 21? Porque llegamos hasta la semana 14 finalizando, pero puede ser que antes de que David haya hecho su jornada del martes, la diferencia efectivamente sea de 20. O sea, durante esa semana 14, sí hubo una diferencia de 20 en algún momento, ¿cierto? Durante esa semana 14 puede ser que David todavía no haya llegado el jueves, o sea, que lleve 27 y que como Oscar lleva 7, entonces la diferencia sí sea de 20. ¿Qué quiere decir eso? Que no vamos a considerar el finalizar, la semana finalizada, sino simplemente cuál es el número de la semana en la que ya ellos cumplen como esa diferencia. Eso es lo que nos puede confundir un poquito al final, pero la verdad es que termina siendo en la semana 14. ¿Preguntas? ¿Todo bien? Acá el más uno es porque él al final de esa semana 14, David al final de esa semana 14, también hace su jornada el jueves, pero igual en algún momento de esa semana ya le había ganado 20 jornadas más de ejercicio que Oscar. Vamos con la siguiente. Sergio me pareció precioso porque además tenemos uno idéntico en la cartilla de, de operadores arbitrarios. Es uno idéntico que ya había salido, mírenlo acá, solo que había salido con la letra beta y eso, con la letra griega beta y eso los asusta todavía más, pero es idéntico, idéntico, es el mismo ejercicio y la conclusión es la misma.
Y la conclusión termina siendo que siempre sale la mitad del valor de entrada. O sea, como es 2020, la mitad es 1010. Así de sencillo era. Lo que pasa es que había que entender la instrucción, pero ya había salido. Por eso les digo que hacer ejercicios reales ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo porque realmente la universidad todo el tiempo está repitiendo o está reencauchando, sí, como rehusando sus ejercicios. Solamente está cambiando Pacho por María, un triangulito por una N, ¿cierto? Pero está utilizando lo mismo. Entonces, claro, como triángulo de N más 1 es igual a triángulo de N más 1/2. A mis estudiantes les digo que N, tu crush, N más 1, yo, guiño, guiño. Es un chiste, es un coqueteo ñoño. Por eso es que los ñoños no nos reproducimos. En serio, les estoy coqueteando, pero ustedes no se dieron cuenta. Y después, claro, que por qué no me, no, que por qué no me reproduzco. El asunto es que esa n es cualquiera, pero la n más 1 es el siguiente. Como es el siguiente, entonces lo que me están diciendo es que triangulito del término siguiente, pues, o de la posición siguiente, es el triangulito de la posición cualquiera más 1/2. ¿Cómo así? Que si yo empiezo en triángulo de 1 es 1/2, para encontrar el triangulito siguiente, o sea, para encontrar el triangulito de 2, solo tengo que sumar 1/2 al anterior, a n. Para encontrar el siguiente, solo tengo que sumar 1/2 al anterior, que es n, al anterior de n más 1, que es n. Y por eso vamos sumando de 1/2, 1/2, 1/2, entonces aquí 2/2, luego 3/2, luego 4/2 y así. Si ustedes hacen esos primeritos, se van a dar cuenta de la secuencia. ¿Cuál es la secuencia? Que fíjense que cuando entra un 1, sale un 1 sobre 2. Cuando entra un 2, sale un 2 sobre 2. Cuando entra un 3, aquí me equivoqué con este 5, eran puros 2, porque voy sumando más 1/2, más 1/2, más 1/2. Cuando entra un 3, ¿qué sale? Sale un 3 sobre 2. Cuando entra un 4, ¿qué sale? Sale un 4 sobre 2, o sea, siempre sale el mismo valor dividido 2, o sea, la mitad del valor de entrada. La mitad del valor de entrada. Por eso, si entramos un triángulo de 2020, entonces nos va a salir 1010, porque va a ser 2020 sobre 2. ¿Qué tal este ejercicio? Era muy chuleable. ¿Cierto que sí? Aleja, ¿querías preguntar algo o hacer una anotación? Ahora sí. No te pasó, lo quería Bueno, decirte que es que yo ¿te lo hice acuerdas? como multiplicando, si se puede, pues no sé Sí. si lo hice como chambón, si se puede, yo multipliqué 1/2 por 2020 y pues eso daba lo de sobre 2 y así salía. Claro, es lo mismo, Aleja. Es lo mismo porque acuérdate que de multiplicar por 1/2 es sacar la mitad. Es exactamente lo mismo. Entonces, no, no es chambón. O sea, es un equivalente. Súper bien. Bueno, vamos con el siguiente. Digamos que un número es saltarín cuando se alternan entre dos dígitos diferentes, distintos. Por ejemplo, 2020 es un número saltarín de 4 dígitos. Y 47.474 es un número saltarín de 5 dígitos. La cantidad de números de 5 cifras que son saltarines y divisibles por 15, ¿cuáles son? Entonces, a mis estudiantes yo les digo que, ¿cuál es el criterio de divisibilidad entre 15? ¿Cómo podemos componer el criterio del 15? Criterio de divisibilidad están establecidos como normalmente del 2 al 11, ¿cierto? Son los que nos enseñan en los preuniversitarios. Pero además nosotros podemos construir nuestros propios criterios de divisibilidad. Y la divisibilidad entre 15 se puede construir como divisible entre 3 y divisible entre 5. O sea, tiene que cumplir ambas. Tiene que ser divisible entre 3 y divisible entre 5. Tengan en cuenta eso porque ahorita lo vamos a utilizar. Ahora, además tenemos que garantizar que sean saltarines. Entonces quiere decir que son son 5 posiciones, voy a colocarlo como cuadritos. Son 5 posiciones. Esto es pues como las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000. Son 5 posiciones. Y digamos que esta, esta y esta deben ser iguales. ¿Eso lo entendemos? Y esas dos deben ser iguales, son el mismo valor, porque son saltarines, entonces se van alternando. Estos dos son los mismos, son los dos dígitos diferentes y luego estos dos dígitos que son los mismos repetidos.
como en el 47.474. ¿Qué necesitamos para que un número sea múltiplo de 5 o que sea divisible entre 5? Que termine en 0 o en 5. O sea que nos vamos a fijar en esta última cifra, que debe ser 0 o debe ser 5. Pero podría ser 0. ¿Qué pasaría si fuera 0? El número sería de 5 cifras y empieza con 0. Por nada del mundo. O sea que definitivamente no puede ser 0. Tiene que ser 5. Ya tenemos ahí una certeza muy importante. Ya sabemos que el número es 50 y tanto mil, 500 y tanto y 5. Sabemos que tiene esa forma, que tiene esta, como por lo menos este molde ya muy claro. Ahora, ¿cómo completamos estas cifras? ¿Cómo completamos estas cifras para que el número también sea divisible entre 3? Ya garantizamos que era múltiplo de 5, ¿cierto? Ya garantizamos que la cifra de las unidades debe ser 5. Para que sea múltiplo de 5, la cifra de las unidades debe ser 0 o 5, pero dijimos que el 0 no se podía, entonces debe ser 5. Ahora, ¿cómo garantizamos que sea múltiplo de 3? Con que la suma de sus cifras, de todos los dígitos del número, la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Ahora, quiero que se fijen que el 5 y el 5 suman 15 y el 15 ya es múltiplo de 3. Como el 15 ya es múltiplo de 3, entonces no me preocupo por ellos, pero sí me preocupo con que esos dos números sumen otro múltiplo de 3, porque múltiplo de 3 más múltiplo de 3 me da múltiplo de 3. Entonces, por el 15 no me preocupo, digamos que ellos ya están cuadrados entre ellos. El 5 más 5 más 5 ya es múltiplo de 3, pero los verdes sí o sí tienen que ser múltiplo de 3 entonces. Y eso nos deja, o tienen que ser 0, ¿cierto? Eso nos deja unas posibilidades. Nos deja que sean el 0, porque entonces la suma de las cifras del 50.505 es 15 y 15 es múltiplo de 3. Nos deja el 3, porque la suma de las cifras del 53.535, ¿cierto? Serían 8 más 8, 16 más 5, 21. También es múltiplo de 3. ¿Lo van pillando? O sea, voy a jugar solamente con las cifras en verde, con las cifras del espacio en verde, porque con ellas son con las que puedo completar el múltiplo de 3 pues, que necesito. Entonces, 5, 5 y 5 también, pero podemos poner un 6, como está diciendo Isa, podemos poner un 6 también. Así la suma 56.565 también daría también daría un múltiplo de 3, porque entonces 11 más 11, 22, más 5, 27, que también es múltiplo de 3. Y nos falta uno. ¿Cuál creen que sea? Y ya se notaron el patrón. Tiene que ser 9, Meli, muy bien. Notaron que el patrón de los números en verdecito, de las posiciones en verdecito, es que tienen que ser los múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, ¿cierto? Los dígitos que tenemos que son múltiplos de 3, el 0 es múltiplo de cualquier número, entonces el 0 es múltiplo de 3 perfectamente, y la suma de las cifras en este número sería entonces 14 más 14, 28, más 5, 33, que también es múltiplo de 3. ¿Qué tal ese ejercicio teniendo claro los criterios de divisibilidad, el teorema fundamental de la aritmética, que le llamamos el TEFA? El TEFA es algo que hacemos mucho énfasis en el curso porque además nos sirve para saber qué esperamos de la respuesta en muchos casos. Ese ejercicio era un poquito más elaborado, pero era muy lindo, o sea, es un ejercicio muy, muy bonito. Entonces, las 4 opciones son estas. Los 4 números que cumplen con esas características son estas 4. Con el 1 no cumple, David, porque entonces ya daría, por ejemplo, 51.515. Mira que la suma de las cifras daría 17. Y eso hace que el número no sea múltiplo de 3. Entonces, si no es múltiplo de 3, no puede ser múltiplo de 15 tampoco. Súper. Muy bien, todo eso lo aprendimos en el curso. O sea, la forma en la que encontramos un criterio de visibilidad del 15. Vamos con el siguiente. Hay una bolsa con 12 fichas, 5 rojas, 4 blancas y 3 negras y solo se diferencian por el color. Si se marcan 4 de estas fichas, ¿cuál es el número mínimo de intentos para garantizar que se saquen 2 fichas del mismo color pero que no estén marcadas? Este era un ejercicio del pesimista. Vamos a tener que pensar qué es lo peor que nos puede pasar. ¿Qué podría ser lo peor que nos pase si queremos sacar 2 del mismo color? Que saquemos una de cada color. O sea, lo que aprendemos en el ejercicio del pesimista, del pesimista es que se saca
como uno antes de cumplir la condición para cada color. Uno antes de cumplir la condición para cada color. Eso si no estuviera lo de las marcadas, ¿cierto? Entonces, si yo saco, por ejemplo, una roja, una blanca, una negra, sin marcar, ya llevo 3 y todavía no he cumplido con la condición porque no he sacado 2 del mismo color que no estén marcadas. Digamos que puede ser que estas estén marcadas, incluso siendo optimista. Puede ser que esas no estén marcadas, pero aún así no he cumplido con la condición. Ahora, lo peor que me puede pasar es sacar las 4 marcadas que pueden ser de cualquiera de los colores. Y todavía nada que cumplo con la condición. ¿Lo notan? Ya saqué una roja, una blanca y una negra sin marcar. Pero todavía nada que cumplo. Saco las 4 marcadas, que pueden ser rojas, que pueden ser blancas, que pueden ser negras. La verdad no importa porque de todas formas no vamos a poder completar nada con ellos. La próxima que saque va a ser de alguno de los 3 colores. Y me va a completar la pareja. O sea, me va a completar el par del mismo color que no estén marcadas porque ya saqué todas las marcadas. Entonces la próxima que saque va a ser o roja, o va a ser blanca, o va a ser negra sin marcar, porque ya saqué todas las marcadas. Entonces, ¿cómo funciona la lógica del pesimista? Yo voy a pensar en el peor escenario posible. Y cuando llegue a esa frontera del pesimismo extremo, que es como la llamamos en el curso, como la bautizó Sofía en el curso, cuando lleguemos a esa frontera del pesimismo extremo, entonces vamos, lo que sigue ya sí o sí garantiza. Aquí llegamos a la frontera del pesimismo extremo cuando dijimos, vea, esto después de eso ya nada peor me puede pasar. Ya como, ¿cierto? Como cagado con el agua lejos, las uñas largas, eso ya no puede ser peor. Entonces, después de eso, sí o sí, la próxima que saque va a cumplir. ¿Cuántas bolitas entonces necesito marcar, necesito sacar para poder garantizarlo? Como mínimo. Porque además acuérdense que este tipo de ejercicios implica que después de cierto punto, pues uno sigue garantizando. O sea, si yo sacara las 12 fichas, igual garantizo, ¿cierto? Pero digamos, la pregunta apunta a lo mínimo. Chicos, ¿se acordaban más o menos de las opciones de respuesta de este ejercicio? Porque estas opciones de respuesta me tocó inventármelas. Inclusive si pusiéramos que las 4 marcadas son rojas, entonces digamos que ya después sacamos todas las rojas, ¿cierto? Ya no hay ninguna roja para sacar. De todas formas, lo peor que me puede pasar es sacar una roja que no está marcada, una blanca que no está marcada, una negra que no está marcada, 4 rojas que están marcadas. Pero aún así, la próxima que saque puede ser blanca o negra y completarme el par que tienen el mismo color. Entonces sigue siendo 8. Listo. Vamos con la siguiente. Un programa de radio se emite todas las noches excepto los domingos. Además, los días martes, miércoles y viernes el programa se emite también por las mañanas. El número mínimo de emisiones del programa en un mes de 31 días es. Este ejercicio estaba en la cartilla, pues súper parecido en la cartilla del avanzado, en la cartilla de nuestro curso avanzado, que es de exámenes de admisión. Es de un examen de admisión reciente y es casi idéntico, es casi lo mismo. Entonces, lo primero es como organizar la información. Nos están diciendo que lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, que los domingos no tiene transmisiones, que los días martes, miércoles y viernes también emite por la mañana, o sea, que emite por la mañana y por la noche, o sea, que tiene 2 emisiones los días martes, miércoles y viernes, ¿verdad? Martes, miércoles y viernes. Y las demás lunes, jueves y sábado solo emite por la noche. Entonces ahí tenemos la primera información que es como cuántas transmisiones se hacen por día durante la semana. ¿Con esto estamos de acuerdo? ¿Con esta organización de la información? El número de transmisiones que se hacen por día. ¿Bien? Ahora, en un mes de 31 días puede ocurrir que
Recuerden que los meses no necesariamente empiezan siempre en lunes, ¿cierto? Hay meses que empiezan el martes, otros que empiezan el miércoles, porque de todas formas eso se corre. Entonces, no nos están diciendo qué día del mes comienza, qué día se comienza el mes, pero precisamente es porque nosotros podemos elegir, según la pregunta, según la optimización, qué nos conviene más. Como nos están preguntando por el mínimo de emisiones, entonces yo voy a buscar la manera de que sean, de que incluyan esa suma, pues de que incluya las semanas, de manera que no sean, que no me abarquen tantos numeritos. Por ejemplo, me conviene incluir lo que más pueda el domingo, porque me están preguntando por el mínimo, entonces debe ser menor, el menor posible. Me conviene como incluir el domingo, me conviene incluir el sábado e incluir el lunes, lo más que pueda. ¿Por qué? Porque así yo voy a tener que estos días que se van a repetir más veces, los días por donde yo comienzo se van a repetir más veces, porque es mi comienzo de ciclo. Eso es otra cosa, que es una secuencia cíclica y las secuencias cíclicas las estudiamos bastante en el curso. Entonces, como tiene lógica que yo empiece por eso que quiero que se repita más, porque como es el comienzo de ciclo, los ciclos siempre comienzan de la misma forma, entonces eso se va a contar más veces. Denme un segundito, yo, listo. Quiere decir que tiene sentido que empiece el sábado. Sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Y vuelve y empieza sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Cuánto suma esta semana? Suma 1 más 2 más 2 más 1 más 2 más 1. ¿Cuánto suma? En total, cualquier semana completa. Sumaría 9. 9 transmisiones. ¿Cuántas semanas completas vamos a poder hacer en 31 días? Claro, 4, porque el 7 en el 31 está 4 veces, ¿cierto? Como que el múltiplo de 7 más cercano es 28. Entonces, miren, pues, ahí lo estamos haciendo completico solo para que lo tengan mucho más claro. Este es el día 7, el día 14, el día 21, el día 28. Y todavía me faltan ¿cuántos días para llegar a 31 días? Ya llevo 28 días. Todavía me faltan 3 días para llegar a los 31 días, porque ya llevo 28, me faltan otros 3 días. Y esos 3 días tienen que ser sábado, domingo y lunes, porque así lo quisimos, ¿cierto? El inicio del próximo ciclo tiene que ser exactamente el mismo. Entonces, claro, el sábado es una transmisión, el domingo no hay transmisión y el lunes apenas una. Fíjense que acá, digamos que esos días sobrantes van a sumar solo 3 días, perdón, 2 transmisiones, perdón, 2 transmisiones de más. Entonces, al final va a ser contar este 9, 4 veces, 9 por 4, 36, más este 2, 38. Y esa sería la respuesta correcta. ¿Qué tal? ¿Era posible? Todo lo que implique optimizaciones va a ser como mucha responsabilidad mía. O sea, yo voy a tener que buscar la manera de cuadrar las cosas para que sea justo como me lo estén preguntando. Entonces, yo voy a tratar de cuadrar como la semana, voy a querer empezar la semana tratando de abarcar primordialmente a los días en que hayan menos transmisiones, porque me están preguntando por el mínimo. ¿Cómo sería si me preguntaran por el máximo? Ah, voy a tratar de abarcar esos días en donde haya más transmisiones, entonces voy a tratar incluso de evitar el domingo. El domingo lo voy a poder evitar, no lo voy a poder evitar durante las 4 semanas completas, pero sí en esos días sobrantes. Ah, listo. Y el sábado y el lunes también los voy a poder tratar de evitar en esos días sobrantes. Si me preguntaran por el máximo. Así que dependiendo de la pregunta, la optimización se va a hacer como más por un lado o por el otro. Vamos con el siguiente. Para imprimir un documento en la impresora A son necesarios 10 minutos y para imprimir el mismo documento en la impresora B son necesarios 15 minutos. Si se inicia la impresión del documento en la impresora B y después de 5 minutos se continúa la impresión utilizando ambas impresoras a la vez, hasta terminar de imprimir el documento, la cantidad de minutos que trabajaron las dos impresoras a la vez. Este ejercicio también idéntico a uno que habíamos hecho en trabajo compartido, en la cartilla o reducción de la unidad, ¿cierto? Básicamente es como este, es igualito a este,
es idéntico a este ejercicio que salió en la cartilla. Juan realiza un trabajo en 10 horas y su ayudante en 15 horas. En vez de horas son minutos. Y el ayudante comienza primero y después de 5 horas, entonces 5 horas de 15, que es la tercera parte del trabajo, y luego cómo siguen juntos. Así que fue un ejercicio completamente reencauchado. ¿Qué es lo primero que yo tengo que entender? Que el tiempo para, digamos, para la impresión, el tiempo para A es de 10 minutos, que el tiempo para B es de 15 minutos, o sea, que ¿cuál es más lenta? ¿Cuál es una impresora más lenta? La B sería más lenta, listo. Pero además yo podría decir que podría encontrar cuál es el tiempo conjunto, el tiempo juntos. Porque entonces podría decir, bueno, si esta se demora 10 minutos en hacer todo el trabajo, esta se demora 15 minutos en hacer todo el trabajo, yo podría utilizar la fórmula de trabajo compartido, que es 1/10 más 1/15, o utilizar la amplificación, o utilizar el método gráfico. En realidad tenemos muchas formas, y esto me va a dar 1/6, igual a 1 sobre el tiempo juntos. Cuando haga esa suma de un décimo más un quinceavo, me da 1/6. Y eso quiere decir que el tiempo juntos es 6 si hicieran el trabajo completo. Si hicieran el trabajo completo desde el principio. Pero lo hacen completo desde el principio. No. Quiere decir, el trabajo, por ejemplo, es este. La tortica del trabajo, por ejemplo, es esta. Y cuando pensamos en la impresora B, que lo hace en 15 minutos, él solamente trabajó 5 minutos. Él estuvo adelantando 5 minutos solito. O sea, que hizo la tercera parte del trabajo. Porque 5 minutos es un tercio de 15. Entonces, si se demoró un tercio del tiempo, pues también hizo la tercera parte del trabajo. Quiere decir que eso lo hizo la impresora B solita, ¿cierto? Ahora, esto lo hicieron entre los dos. Esa parte del trabajo lo hicieron entre los dos. Pero acuérdense que ellos se iban a demorar 6 minutos, ellas dos se iban a demorar 6 minutos y empezaron a trabajar juntos, juntas desde el principio. O sea que cada uno de estos cuadritos demoraría 2 y 2. Quiere decir que el tiempo en el que trabajaron juntas hasta terminar fueron 4 minutos. Estos 4 minutos. Y esa sería la respuesta. Como les digo, era un ejercicio idéntico a un trabajo compartido, ¿cierto? Que ya había salido en el examen y había que tener en cuenta varias cosas. Ahora, no es la única forma de hacerlo, no solamente con fórmulas, sino que tenemos varias formas de verlo, pero esa es pues como ahí por encimita una de las posibilidades. Aleja, ¿cómo lo hiciste? No, bueno, listo. Acuérdense que para poder hacer esa suma, yo digo 1/10, puedo amplificar aquí por 3 arriba y abajo, y a 1/15 puedo amplificar aquí por 2 arriba y abajo. Y entonces me queda 3 sobre 30 y 2 sobre 30. Por eso puedo sumar 5 sobre 30 y que me quede un sexto. Muy buena, Lau. Claro, la estimación es nuestro amor. Tiene que ser menor a 6. Tiene que ser menor a 6 y 2 ya es muy pequeño. Tienes toda la razón. Mari, RL siempre es más duro que CL en general. Por eso es que hay que escoger bien nuestras batallas, porque van a haber ejercicios que no sepamos hacer o que no podamos hacer por el tiempo. Entonces, con 20, 22 preguntas podemos romperla en casi cualquier carrera. En medicina pueden ser necesarios unas 24 a veces, pero realmente, pues son carreras como traducción y así, se necesita pues como más, pero realmente en la mayoría de las carreras los puntajes de corte quedan muy bajitos y sobre todo las carreras que están en esta jornada 2, la mayoría de carreras que están en esta jornada 2 tienen puntajes de corte muy bajitos, así que en realidad no se preocupen tanto por eso, pues como realmente 15, 18 preguntas buenas en razonamiento lógico es una genialidad, es como wow, 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 sobre todo porque el examen es muy difícil en razonamiento lógico. Entonces no pierdan de vista eso para que no se desanimen, porque se van a sorprender del puntaje tan brutal que pueden sacar muchos de ustedes. Listo. Vamos con la otra.
Si en la misma página de un cuaderno se dibujan una circunferencia de un triángulo, entonces el número máximo de puntos en los que deben intersectarse. Este ejercicio ya había salido, pero con un cuadrilátero, con un rectángulo, también un ejercicio idéntico, pero entonces sí, con un rectángulo. Vamos a pensar cómo cuadrar ese triángulo para que sea la mayor cantidad de puntos en los que se pueden intersectar. Mírenlo ahí. ¿Sí ven? Podemos poner el triángulo de esta manera y así podrían intersectarse en 2 puntos por cada punta, como 6 puntos en total, ¿lo notan? 1, 2, 3, 4, 5 y 6 intersecciones. Este ejercicio era un regalito, efectivamente, era un regalito. Claro, yo podría también pensar que el triángulo estaba inscrito y que apenas se tocaban en un solo punto. Pero esa no sería la máxima, ¿cierto? Y 7 puntos ya era imposible, ¿cierto? 7 puntos de intersección ya era imposible para los lados de un triángulo y lo que podían pues como cruzarse con la circunferencia. Sí, José, muchas veces nos asusta es porque está fácil, en realidad los regalitos hay que aprovecharlos. Vamos con este. El pentágono AFGD de la figura fue construido así sobre la diagonal del cuadrado ABCD. Se construyó el cuadrado AEHC y sobre la diagonal del cuadrado AEHC se construyó todo ese carretazo, chicos, lo podemos ignorar cuando confiamos en la figura. Teselando salía y también digamos que por este lado saber perfectamente lo que habíamos estudiado en el curso, que es que si esto vale 1, o sea, si ese ladito vale 1, es más, teníamos un ejercicio idéntico en la cartilla. Es que yo les digo que es por eso es tan importante hacer exámenes reales, ¿cierto? Y ejercicios reales. Y en el curso todo el tiempo estuvimos haciendo ejercicios reales, porque la universidad los reencaucha todo el tiempo. Entonces quiero mostrarles uno idéntico. A ver si lo encuentro. Acá está. Es el mismo, solo que, si lo ven, está como volteadito. ¿Sí lo notan? Es la misma figura, solo que está volteadita. Entonces, lo primero es, nosotros aprendemos en el curso que esta diagonal va a ser raíz de 2 porque la diagonal de un cuadrado siempre es el lado por raíz de 2. Entonces, 1 por raíz de 2 da raíz de 2. Eso quiere decir que estas medidas de acá, esta medida de acá también es raíz de 2. Y que además, este cuadrado va a ser la cuarta parte de ese otro cuadrado. O sea, que yo podría teselar y decir que esta medida, si esta medida es 1, esta medida es 1, esta medida es 1, o sea que el cuadrado grande tiene un lado de 2. Esa era la otra dimensión que teníamos que sacar. Esto tenía un lado de 2. Y digamos que a ojímetro se veía, ¿cierto? Miren que si esto vale 1, esto también vale 1, entonces todo el lado del cuadrado grande también tiene que ser 2. Sí, claro, ya lo vamos a hacer para el siguiente ejercicio. Para el perímetro vamos a necesitar mucho las líneas. Y para el segundo ejercicio, para el siguiente, vamos a teselar, que vamos a dividir todo en partecitas iguales. Entonces sí, hay digamos que muchas formas de verlo. Ahora bien, el perímetro, nos están preguntando por el perímetro del pentágono AEFD, que es este pentágono raro. O sea que para encontrar el perímetro tenemos que sumar todos los lados de la figura, ¿cierto? Y tenemos en total ¿cuánto? Tenemos un 2, más otro 2, más otro 2 van 6, más otro 1, más otro 1 van 8. Ya sabemos que es un 8 y nos vamos por la B sin mente, ¿sí o qué? No hay problema. Nos podíamos ir por la B sin problema, sin pensarlo mucho, porque porque realmente esas eran las líneas que se iban a poder sumar entre ellas. Las líneas diagonales tienen que ver con raíz de 2 y por eso no se van a poder sumar entre ellas, con las líneas derechas, pues verticales o horizontales. Por eso, con eso bastaba para saber que la respuesta era la B de barco, pero igual la raíz de 2 salía de esta medida diagonal que había ahí.
Ahora vamos con el siguiente. El siguiente nos preguntaban por el cociente entre el área de la región sombreada y el área del pentágono completo, AEFGD, ¿cierto? Entonces ahí se volvía muy importante que dividiéramos todo en partecitas iguales, todo en triangulitos iguales y que contáramos, simplemente contar. Simplemente contar. Miren, ¿cuántas tenemos en lo sombreado? Si es la región sombreada sobre el total, sobre todo el pentágono, entonces la región sombreada, ¿cuántas va a tener? ¿Cuántos pedacitos va a tener? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea que son 6. Y el total tenía estas otras 5 de más. O sea que el total tenía 11. Por ahí llegamos a la respuesta. Obviamente, si ustedes contaban el total de una vez, sabían que la única posible era la B de barco. ¿Por qué? Eh, porque igual el denominador no iba a dar de otra forma, ¿cierto? Pero es que estaba muy fácil de teselar, ¿cierto? Estaba súper, súper fácil de llegar a la respuesta directamente. 8 más raíz de 2, Wilmer. Esos dos ejercicios de geometría, entonces, regalitos para los que tenían las estrategias, súper, súper chuleables. Sí, vale, normal. Es normal que sí, los amamos, moa, moa, listo. La universidad tiene que hacer varias versiones del mismo examen porque las personas pues, que están en el mismo aula no se pueden mirar, pues, o como para evitar el fraude, no, que no se miren lado a lado. Entonces ya hace diferentes versiones y a partir de eso, y para poderlas hacer, lo que hace es que randomiza, pues, o como que cambia el orden de las preguntas y también cambia el orden de las opciones de respuesta. La respuesta correcta de la raíz, esta, o a cuál te refieres, Scarlett. De pronto es un ejercicio que no tengo. Vamos a mirar esta. Cada cara de un cubo se va a pintar de rojo o de negro de manera que cada cara del cubo comparta lado con al menos 2 caras pintadas de rojo. Con el borrador. Utilizaron el borrador de la suerte. Ahí lo más importante era entender que tenía que ser cada una de las caras del cubo las que iban a tener que estar en contacto con otras 2 caras rojas. Entonces no era como algunas caras del cubo, no. Eran todas las caras del cubo tenían que estar en contacto con otras 2 caras rojas, con al menos otras dos caras rojas. Quiere decir que si yo, por ejemplo, ponía solamente la roja atrás y la roja adelante, estas caritas de acá sí quedaban con las caritas al lado y lado de rojas. No sé si me explico, pero lo voy a como a desglosar. Si yo, por ejemplo, solo coloco dos caras rojas, solamente dos, que es la respuesta más pequeña, porque cuando me preguntan por el menor número de caras, yo debo fijarme en el menor número en las opciones de respuesta, a ver si lo logro con eso. Si lo logro con eso, las demás se fueron. Pues porque me están preguntando por el menor posible. Entonces, si lo logro con 2, pues las demás salen, ¿cierto? Pero si no lo logro con 2, tengo que seguir con el 3. El asunto es que realmente, chicos, para que todas queden en contacto con al menos otras 2 caras pintadas de rojo, no pueden ser tan poquitas. No pueden ser tan poquitas. Miren, ¿por qué? Porque claro, esta, por ejemplo, esta cara de acá, digamos que es negra. Esta cara de acá queda en contacto con una roja por este lado y con esta otra roja por este lado. Todas las caras negras quedan en contacto con 2 caras rojas, pero las caras rojas quedan en contacto con 2 caras rojas. O sea, todas las caras negras con esa disposición quedan en contacto con otras 2 caras rojas. Por ejemplo, esta que está acá quedó ensanduchada entre 2 caras rojas, porque quedó entre esta que está al frente y esa que está atrás, ¿cierto? Y la que está atrás. Entonces, esta negra quedó ensanduchada entre 2 caras rojas. Y cada una de las negras también quedan ensanduchadas entre 2 caras rojas. Pero las rojas, ¿qué? Las rojas no. Y dice que cada cara del cubo tiene que estar en contacto con al menos 2 caras pintadas de rojo. Entonces es un ejercicio más como de análisis de la imagen, ¿cierto? Como de verificar eso. Y tendría que ser entonces, para mí tendría que ser con 4, para que cuadre, para que dé.
¿A alguien se le ocurre con 3? Sofi, ya lo hicimos. Lo hicimos ahorita. A ver, ¿dónde está? Ese es el del saltarín. Esto va a quedar en YouTube, Isa. Esta grabación va a quedar en YouTube. Para mí es 4 la respuesta. Definitivamente no es 2 porque no alcanza con 2. Y si intentáramos con 3, sería roja, digamos, roja y roja acá. Pero entonces las rojas no quedarían al lado y lado con una roja, pues, quedarían ensanduchadas con negras. Entonces lo máximo que podemos hacer para tratar de colocar las rojas también, que las rojas queden al lado de otras 2 rojas, lo mínimo serían 3, pero necesitaríamos otra más para que todas, y que estén además en hilerita, ¿cierto? Pues como que estén en esta disposición y que por ejemplo esta y esta sean negras. Frente, derecha y arriba de roja. Vamos a ver. Frente, derecha y arriba. Lo que va a pasar es que, por ejemplo, eh, esta cara, a ver, esta quedó con las 2 caras pintadas de rojo, esta quedó con las 2, esta quedó con las 2. José, me gusta, me gusta. Sí, porque mira que entonces, esta queda con negra y queda junto a 2 caras pintadas de rojo. Esta queda con negra y queda junto a 2 caras pintadas de rojo. Claro que sí. Y la de atrás también, pues ya con 3. Claro, unidas por la misma esquina. Tienen toda la razón. Es 3. Súper bien. Sí, sí, es con 3, Wilmer, toda la vida. Sí, claro, tienen que ser unidas por la misma esquina. O sea, no pueden ser, parte de este espacio también es escucharlos y que podamos corregir las respuestas o que podamos ponernos de acuerdo con las respuestas. Y lo bueno de razonamiento lógico es que aquí no hay pelea, ¿sí o qué? Lo mejor de razonamiento lógico es que no hay nada que pelear. Es como, vea, no, ni tanta, Isa. Como, mire, esto es lo que es. Ustedes me dicen, profe, así, yo lo corroboro y sí. O me dicen, profe, así, yo les voy a decir, no, tal vez por esto, de pronto no, pero no hay como tanta pelea. Sí, se fue 3. Vamos con el siguiente, que es una belleza. Hay un ejercicio con doble respuesta. Ya vamos a ver. Los alumnos del curso de matemáticas básicas respondieron un examen con 5 preguntas. El gráfico a continuación muestra la cantidad de alumnos que respondieron de manera correcta el mismo número de preguntas. Así, por ejemplo, 20 alumnos respondieron de manera correcta exactamente una pregunta. Nos están hablando de esta barrita. Esa barrita es una pregunta correcta, una pregunta bien contestada, fueron 20 personas. ¿Sí ven? 20 personas contestaron bien una sola pregunta. 10 personas contestaron bien 0 preguntas. 30 personas contestaron bien 2 preguntas, 40 personas contestaron bien 3 preguntas, 30 personas contestaron bien 4 preguntas y 20 personas contestaron bien las 5 preguntas. Estas personas contestaron todo perfecto, ¿cierto? Una vez entendamos ese gráfico de barras que es muy sencillito de entender porque además, muchachos, a mis estudiantes les digo que cuando nos salen gráficos estadísticos son de cabeza y sin casco porque suelen ser muy sencillos, o sea, suelen ser el regalito del examen. Vamos a ver. Para aprobar este examen se requería contestar de manera correcta por lo menos 3 preguntas. Por lo menos 3 es al menos 3, que es 3 o más. O sea, 3, 4 o 5. Quiere decir que los que aprobaron el examen fueron estos. ¿Todos de acuerdo con eso? Porque el al menos 3 incluye el 3, 4 y hasta 5. Mínimo 3 para ganar el examen. En cambio, para desaprobar el examen, menos de 3, sí. Entonces, R son los que no aprobaron el examen, estos son R, y P son los que sí aprobaron el examen, estos son P. Vamos a contarlos. Entonces, esta R son 10, 20 más 30 son 60.
Y estos son 40 más 30 más 20 son 90. Efectivamente, el total de alumnos es 160, 150. ¿Todo bien hasta ahí, chicos? Nos están preguntando la relación entre P y R. Como la relación entre P y R es 60 y 90, si nosotros simplificamos, esto nos va a dar un 2 y esto nos va a dar un 3. Al simplificar, dividimos entre 30 arriba y abajo como para saber la relación ya simplificada, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué vamos a decir? Que P es igual a... ¿que P es igual a qué o que R es igual a qué? Cuando decimos 2/3 de R, estamos diciendo que P es más pequeño que R, porque 2/3 es menor que la unidad. O sea, yo por ahí descartaría esas dos opciones de respuesta, pero entre esas dos opciones de respuesta quiero que analicemos algo. 2/3 de algo es menor que ese algo. O sea, nos están diciendo que P es menor que ese algo. ¿P es menor que R? No, P es mayor que R. En cambio, la opción de respuesta B sí cuadra. R es menor que P y entonces estamos diciendo que es 2/3. Ahora, fíjense cómo lo haríamos ya pues como organizándolo. R es 60 y eso es igual a 2/3 de 90. O sea, si R es 60 y P es 90, esta relación se está cumpliendo. 90 dividido 3 da 30, por 2 da 60. 60 igual a 60. ¿Todo bien con eso? Sí. Entonces, realmente lo que teníamos que hacer era encontrar los valores y verificar para las opciones de respuesta para que pudiéramos pues como validar la ecuación o validar la igualdad. Era un ejercicio chuleable. Ahora vamos con el siguiente y ustedes me dirán cuál es lo que es lo raro de este ejercicio. El porcentaje de alumnos que contestaron como máximo una pregunta, máximo uno, máximo una pregunta son estos 10 más estos 20, o sea 30. Es igual al porcentaje de alumnos que contestaron como mínimo 4 preguntas. Mínimo 4 preguntas es este 30 más este 20. No tenemos que hacer el porcentaje para saber que eso no es verdad, ¿o sí? 30 sobre 150 va a ser lo mismo que 50 sobre 150. Pues 30 va a ser el mismo porcentaje que 50 cuando lo calculamos sobre la misma referencia. Impossible. Never in the life. Entonces no hay manera, ¿cierto? O sea, esta es definitivamente falsa. Vamos a ver. El 80% de los alumnos respondieron por lo menos 2 preguntas de manera correcta. Por lo menos 2 es mínimo 2. Mínimo 2 es estos 30 más estos 40 más estos 30 más estos 20. Y eso es 120. 120 de 150, ¿qué porcentaje es? 120 de 150 es el 80%. O sea, eso es verdad. Es verdad. 120 de 150, si cancelamos los ceros, nos da 4 quintos. Y 4 quintos por el Salón de la Fama es el porcentaje, es la fracción equivalente al 80%. Pero además ustedes pueden, luego de simplificar, si quieren, pueden multiplicar por 100 para convertirlo a porcentaje, eso da 80%. Solo que mis estudiantes, 4 quintos, 80% de una. Listo. O sea que por ahí marcaríamos la B y nos vamos, ¿no? Ya encontramos la respuesta, no encontramos una verdad. Pues yo esperaría que mis estudiantes hubieran marcado la B y se fueran, porque en todo caso, si anulan esta pregunta, no valía la pena que nos quedáramos mucho tiempo ahí. ¿Qué pasa con la C? 40% de los alumnos respondieron correctamente un número par de preguntas. ¿Qué es un número par? Un número par es o que hayan contestado 2 preguntas, bueno, o que hayan contestado 4 o que hayan contestado 0, ya sé, no es anulable, no. El 0 es par, sí, el 0 es par. Como el 0 es par, entonces 10 más 30, 70. 70 no es el 40% de, de 150. Sin ese 10 sí, sin ese 10 sí, pero la verdad es que el 0 es par toda la vida, claro que sí.
Entonces, no, la respuesta B era la correcta y menos mal estaba en segundo lugar aquí, por lo menos en esta versión estaba en segundo lugar, porque así la contestábamos y nos íbamos. La C está engañosa, claro, pero por el 0. Acá, si vieron que acabo de hacer el clic ahí como, ay, pucha, no, el 0 es par. Y es que, y es que han sido días muy pesados, como que tratar de revisar esto a tiempo no es fácil, pero se está logrando y lo más importante es que ustedes están acá para que conversemos. Isa, cuéntanos. Ah, sí, Isa, las opciones de respuesta están en desorden para cada versión. Vamos con el siguiente que ya vamos terminando. En la rejilla formada por 5 rectángulos dispuestos como se muestra en la figura, el número de caminos posibles para llegar del punto A al punto B, desplazándose solo de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. O sea, los caminos posibles son hacia abajo y siempre de izquierda a derecha. No podemos hacer, por ejemplo, esto. No podemos hacer, por ejemplo, esto. O sea, se dan cuenta que estas dos cositas quedan como completamente descartadas de las posibilidades. O sea, como que esos dos rectangulitos quedan descartados de las posibilidades, porque no podemos ir hacia arriba y tampoco podemos ir hacia la izquierda. Por lo tanto, no podríamos coger esos caminos, porque entonces después no nos podríamos devolver para llegar a B. ¿Sí? Sí, para mí la respuesta es 8. Y miren cómo lo hago. En esta bifurcación, en este punto de bifurcación, tenemos dos caminos posibles. Coger hacia acá y coger hacia acá. ¿Todo bien con eso? Tenemos dos caminos posibles. Vamos a hacerlo con principio multiplicativo. Entonces, digamos que en cada una de las bifurcaciones posibles vamos a multiplicar por los caminos posibles que podíamos coger. ¿Cuál es la otra bifurcación que había? Era esta. Vámonos acá. Esta era la otra bifurcación, la otra decisión importante. Podíamos coger hacia acá o podíamos coger hacia acá. Y ahí tenemos también dos posibilidades en esa bifurcación. ¿Todo bien hasta ahí? Luego seguíamos, podíamos seguir por acá o podíamos seguir por acá, pero llegábamos a otra decisión, a otra toma de decisiones. En ese punto podíamos o coger hacia acá o coger hacia acá. Y los caminos que teníamos en ese punto eran dos. Como yo tengo que hacer las tres decisiones, como tengo que tomar las tres decisiones, hay una I, ¿cierto? Hay una I. Y entonces va a ser 2 por 2 por 2, que es 8. Hay 8 posibles caminos que llegaban desde A hasta B, como cumpliendo las reglas. ¿Qué tal? También, a ver, también podían hacer espacio muestral, solo que se iban a demorar un poquito más. Y en la siguiente secuencia de figuras, el número en la parte superior de la figura indica el número. Sí, si lo hicieron con rayitas no importa, o sea, hay que defenderse, muchachos. Ahí la solución es la que a uno se le ocurra. Eso sí, si yo veo que una solución que a mí se me ocurrió, o sea, solo se me está ocurriendo una solución que es muy larga, entonces, claro, como que chanclas, exacto. Nosotros en el curso decimos que irnos en chanclas significa como hacer todo el espacio muestral o hacer todo el camino, así sea el camino largo, pero a veces quedamos más tranquilos cuando lo hacemos y las opciones de respuesta no estaban tan grandes como para no hacerlo. En la siguiente secuencia de figuras, el número en la parte superior de la figura indica el número de cuadritos de la cuadrícula que son cortados por alguna o las dos diagonales del cuadrado que contiene la cuadrícula. Esa versión me encantó porque ya habían salido varios parecidos con las diagonales sobre un piso cuadriculado. Entonces ya digamos que sí, o sea, es un ejercicio también como reencauchado, pero a través de una secuencia. Entonces me pareció muy bello. Lo primero sería entender que lo que nos están contando son los cuadritos por los que pasan las diagonales. Miren que acá pasa por 4 cuadritos, por eso es 4. Aquí pasa por 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y aunque estas dos diagonales cruzan el quinto cuadrito, solo se cuenta como un cuadrito, ¿cierto? Los que son cortados por alguna o por las dos diagonales se cuentan una sola vez, por eso es 5. Entonces miren que cuando el lado es impar,
aquí 3 por 3, cuando el lado es impar, el cuadrado de la mitad no se cuenta 2 veces, se cuenta una sola vez. Mientras que cuando el lado es par, no hay cuadrado en toda la mitad, hay un punto en toda la mitad y por eso no nos preocupamos por eso. Es decir, si por ejemplo el lado vale 4, la diagonal pasa por 4 cuadritos y esta otra diagonal también pasa por otros 4 cuadritos. Entonces por eso termina siendo 8. Ahora, fíjense, qué bueno Isa, fíjense que este 4 es uno más que el número de la figura. O sea, si el lado vale 4 y la figura vale 3, es como que podemos establecer una relación. Este 3 es uno más que el número de la figura. Quiero que como que analicemos el ejercicio sin pretensiones, sin ver la pregunta, porque en realidad es una secuencia que tiene cosas muy bonitas. Ahorita vamos a mirar la pregunta. Y acá cuando tenemos un lado de 5 es uno más que el número de la figura. Entonces, claro, ¿qué pasa con este? Que acá tenemos 5 en la diagonal y acá tenemos otras 5 en la diagonal. Pero 5 más 5 es 10, profe, ¿por qué me está dando 9? Ah, pues porque en el centro no lo podemos repetir. Entonces, cuando el lado de la figura sea, sí, efectivamente, a eso queremos llegar. Miren que acá estamos incrementando en 1, pero luego acá estamos incrementando en 3. Acá estamos incrementando en 1, pero luego acá estamos incrementando en 3. Y cuando nos preguntan por cómo llegar hasta la posición número 21, perdón, hasta el número 21, hasta la posición en la que tenemos un número 21, entonces nos podemos ir en chanclas si quisiéramos. O sea, si tuviéramos las ganas, nos podríamos ir hasta en chanclas. Figura 1 son 4, figura 2 son 5, figura 3 son 8. Podríamos decir que en las figuras impares, este es 4, este es 8 y este sería, por ejemplo, 12, que van de 4 en 4. Podríamos decir eso, que en las figuras impares vamos de 4 en 4. Entonces así vamos a poder hacer saltos más grandes. De 4 pasamos a 16 y ya vamos en la figura 7. De 16 pasamos a 20 y ya vamos en la figura 8. O sea que por ahí, en la figura 9, perdón. O sea que vamos cerca, estamos muy cerca, como para hacer saltos más grandes si nos quisiéramos ir en chanclas. Ahora, fíjense que después de estas figuras en las posiciones impares sumamos solamente 1 y llegaríamos al 21. O sea que vamos a estar en la figura 10. O sea, nos podemos ir como medio en chanclas, medio en bus. Sí, como medio en chanclas, como medio en bus, como que nos vamos en chanclas para coger el Conatra y luego nos vamos un poquito, sí, y luego nos devolvemos un poquito en chanclas al lugar al que vamos, pues como que es algo medio mixto. Y terminamos entonces teniendo esto, ¿cierto? Como la figura 10. Era algo perfectamente posible de construir completo si quisiéramos, si queríamos estar más seguros, pero obviamente también podíamos generalizar que en las figuras pares siempre era como una posición más o la posición multiplicada por 2, 4 por 2 más 1. ¿Sí lo notan? 4 por 2 más 1, 8 más 1, 9, que es el número que hay en la figura 4. Entonces, para que ese 21 nos dé, puede ser 10 por 2 más 1, que es 21. Esa generalización nos podría servir si quisiéramos ir todavía más lejos. Entonces, hay como muchas formas de ver en realidad el ejercicio. Nos podríamos ir en chanclas, que es como hacerlo todo o hacerlo parcialmente todo. Y también podríamos como asociar a la posición y por eso lo coloco acá. O sea, nos podíamos ir en chanclas, podíamos asociarlo a la posición, podíamos irnos sumando, como quisiéramos. Listo. Chicos, estos son todos los ejercicios que tengo como completos. Tengo otros 3 que les voy a mostrar y ustedes me los mandan por los grupos a ver si se acuerdan de algo. Está está este y está este. Si ustedes se acuerdan de algo, me lo comunican por interno y voy a cerrar la grabación ya, entonces voy a despedirme en la grabación, pero nos quedamos un ratico más conversando. Espero que, espero que a pesar de que algunos ejercicios estaban muy difíciles, hayan encontrado la aplicación de las estrategias, ¿cierto? Como a pesar de que habían ejercicios muy complejos, aplicamos muchísimas estrategias que vimos en el curso y,
y espero que les haya servido el curso, espero que se hayan sentido cómodos y que, bueno, que sea el verdecito, o sea, que esta vez sea el verdecito. Muchísimos de ustedes trabajaron muy duro por eso, me consta, y es lo que más les deseo. Entonces, yo súper orgullosa, la verdad, del curso y como de lo que les proporcionamos, porque cada semestre me doy cuenta que los ajustes que hago, porque siempre hago ajustes, o sea, el curso no está hecho del todo, sino que siempre se va como a acomodar a lo que la universidad está preguntando, siempre vamos a poder hacer más análisis y como más estadísticas de lo que la universidad pregunta. Entonces, en la medida en que nos demos cuenta de que se tienen que incluir cosas, lo vamos a hacer para que ustedes tengan cada vez mejor preparación. Muchísimas gracias por confiar en el curso y voy a cerrar la grabación por ahora. Creo que creo que el promedio de este examen va a estar por las 10 u 11 preguntas buenas como máximo.